Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. No hay marcha atrás. Rubio revela cómo Trump piensa dejar sin aire al régimen cubano. Les contamos. El heredero del poder. El cangrejo se mete en el centro de las negociaciones con Washington. Tenemos los detalles. Una tragedia que sacude a Doral. Nuevos detalles de la muerte del oficial que conmociona a toda la policía. Se les cae el discurso. Cuba compró millones en combustible a Estados Unidos, mientras culpa al embargo. México en el centro de la polémica. Una investigación pone bajo la lupa los negocios que terminan fortaleciendo al régimen cubano. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, les saluda Camilo Egaña, estas son las claves del día. Como siempre digo, el gesto, la frase, el detalle que convierte este día en algo irrepetible o inolvidable, para bien o para mal. En el año 1979, Fidel Castro, antes de viajar a Nueva York, a Naciones Unidas, le dijo a un periodista: siempre llevo un chaleco moral y eso me protege siempre. Lo dijo con el tono con que lo diría un modelo de Hugo Boss en un comercial. Bueno, ahora sus descendientes ideológicos se han quitado todos los chalecos morales y le acaban de abrir la puerta de par en par al hombre que intenta destruirlos. En junio saltó como liebre enloquecida la noticia de que Cuba estaba dispuesta a nombrar un cayo de su archipiélago como Isla Trump. Estoy hablando del Cayo Santa María, que está al norte del país, a unos 400 kilómetros de La Habana. El proyecto lo lleva un inversionista árabe que seguramente en sus venas corre petróleo y no sangre. Si eso fructifica, será llamado la Isla Trump. Este árabe dice que la familia Trump está al tanto de todo, no se ha concretado nada todavía por la parte de la familia Trump. Lo que sí está claro que podrían comenzar las obras a finales de este año con mano de obra cubana y supervisores extranjeros. De hecho, ya se han dado los primeros pasos para empezar a nivel de la logística básica. Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, contaba hace unos días al New York Times que él no veía nada malo en que el presidente Trump invirtiera ahora mismo en la isla. Dijo textualmente: por mí, que le abran las puertas. Eso no. El interés de Donald Trump por invertir en Cuba data de 1988. Se hizo con mucha discreción. Fidel Castro estaba en el ajo, se hizo el sueco porque el embargo estaba activo. Y nadie aparentemente se enteró. De hecho, hasta 2018, la firma Trump estaba registrada en la Oficina de Propiedad Industrial de Cuba. Pueden ir a los récords que son públicos, no lo digo yo, están los récords. Sin embargo, aunque todo se hizo de una manera muy discreta, la revista Newsweek lo destapó todo en 2016 en plena campaña electoral y se armó la que se armó. Pero ya saben ustedes el resto de la historia. La verdad es que Cuba está tan desesperada que los más cínicos dicen que si la isla está en venta. Es que Cuba no sabe qué hacer con decenas de playas vírgenes, decenas de hoteles vacíos, terminales de cruceros donde no atraca ni una chalupa, 18 aeropuertos internacionales que están subutilizados, 10 marinas internacionales. Y la verdad que para el turismo internacional Cuba es prácticamente una isla fantasma. Una mujer rusa que le costó el paquetico turístico $4,200 cuenta que fue a un hotel 5 estrellas y el agua potable estaba racionalizada, le daban 2 litros de agua por habitación, había insectos en las habitaciones, había noche en que la mujer se acostó con hambre. Todo eso lo cuenta ella. Y lo peor es la frase que puso en redes sociales allá en Rusia: sentí que volvía a vivir bajo el régimen comunista en la Unión Soviética. Esta semana Estados Unidos ha vuelto a hacer una pregunta retórica. Saben ustedes que últimamente las preguntas que se hacen en La Habana y Washington son todas retóricas. Estados Unidos ha vuelto a preguntar: ¿por qué Gaesa no usa sus 18,000 millones de su reserva financiera para aliviar la crisis? Yo lo que le preguntaría al Departamento de Estado, si ya sabe dónde está la plata de Gaesa. Estados Unidos dice que mucha de esa plata está en territorios ajenos a Estados Unidos y en bancos que no están bajo la influencia de Estados Unidos. Y por eso no han podido ir encima de Gaesa. Bueno, quién sabe. Quién sabe, porque La Habana dice una cosa y Washington dice otra y usted y yo en el medio sin enterarnos. Lo que sí es una certeza es que Fidel Castro dijo una vez: un revolucionario nunca descansa. Y la certeza es que los de Gaesa jamás se cansan.
hasta un día. Ahora, las noticias que hay mucho que contar, ¿eh? Seguimos. La economía necesita cambiar, y la economía de ellos no podrá cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno. Es así de simple. ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista? ¿Quién va a invertir miles de millones de dólares en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes? Lo cual es incluso peor que el comunismo en sí. Lo único peor que un comunista es un comunista incompetente. Por lo tanto, su sistema de gobierno tiene que cambiar, ya que nunca podrán desarrollarse económicamente sin esos cambios. El secretario de Estado, Marco Rubio, reveló lo que considera la pieza central de la estrategia de la administración del presidente Donald Trump contra el régimen cubano: cerrar una por una todas las vías que La Habana utilice para esquivar las sanciones de Estados Unidos. En una entrevista con el portal Axios, Rubio aseguró que el objetivo es impedir que el régimen gane tiempo con medidas que, según él, solo buscan aparentar cambios mientras mantiene intacto el sistema político y económico de la isla. Su mensaje fue contundente: no hay escapatoria. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que cada nuevo mecanismo utilizado por el régimen para aliviar la presión será respondido con nuevas acciones de Washington, y dejó claro que la estrategia no cambiará durante el resto del mandato del presidente Trump. Para Rubio, la clave no es únicamente imponer sanciones, sino mantener la presión el tiempo suficiente para provocar cambios duraderos. Rubio también aseguró que el régimen intenta proyectar una imagen de apertura con anuncios de reformas económicas y mayor espacio para el sector privado. Sin embargo, sostiene que esos cambios son únicamente tácticos y buscan aliviar la presión internacional sin modificar la estructura de poder que, según Washington, ha mantenido a Cuba bajo un sistema autoritario durante más de 6 décadas. Según Axios, desde el año pasado, la administración Trump ha aplicado más de 2 docenas de medidas contra Cuba, incluyendo sanciones a unas 40 entidades, entre ellas empresas estatales de los sectores bancario, energético y minero, además de restricciones de visas y acciones contra decenas de funcionarios vinculados al régimen. Apenas esta semana, Washington anunció una nueva ronda de sanciones contra 5 entidades militares cubanas y 8 altos funcionarios, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, por presuntos vínculos con la adquisición de armamento de Rusia y China. Rubio sostiene que el panorama cambió radicalmente tras la caída de Nicolás Maduro, quien durante años fue y fue el principal aliado político y económico de La Habana. Según el secretario de Estado, Cuba perdió una de sus mayores fuentes de apoyo externo y ahora enfrenta una presión internacional mucho más intensa sin el respaldo financiero y petrolero que antes recibía desde Venezuela. El secretario de Estado también afirmó que, por primera vez en décadas, el régimen cubano enfrenta simultáneamente 2 problemas: la falta de un patrocinador internacional dispuesto a sostener su economía y una administración estadounidense que ha colocado a Cuba entre sus principales prioridades de política exterior. Mientras tanto, la administración Trump continúa explorando distintos escenarios para el futuro de la isla. Funcionarios estadounidenses mantienen contactos con figuras consideradas influyentes dentro del entorno del poder cubano y analizan posibles escenarios de transición, aunque Washington no ha revelado públicamente cuáles serían los próximos pasos. Rubio concluyó asegurando que la meta de la Casa Blanca es que, cuando termine la administración Trump, Cuba se encuentre en un punto en el que resulte muy difícil revertir el rumbo hacia un cambio político, una estrategia de máxima presión que, según Washington, apenas comienza. Informó Leticia Grau para América Noticias. Al mundo y a los distintos gobiernos de los Estados Unidos que Cuba y su gobierno revolucionario siempre han estado dispuestos a sostener una relación cordial, una relación de respeto, una relación civilizada, que por qué no debiera llegar a una relación normal y natural. Un nombre empieza a repetirse cada vez más cuando Washington habla del futuro de Cuba. Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, no ocupa oficialmente un alto cargo en el gobierno cubano. Sin embargo, en los últimos meses ha aparecido en reuniones de primer nivel, ha hablado públicamente de negociar con Estados Unidos y ahora un reportaje de Axios revela que Washington lo considera dentro de sus contactos mientras explora quién podría formar parte de una eventual transición política en la isla. Y los contactos no son menores. En mayo, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó personalmente a La Habana y se reunió con Rodríguez Castro, además del ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y el jefe de la inteligencia cubana. La CIA confirmó aquel encuentro y aseguró que Ratcliffe llevó un mensaje directo del presidente Donald Trump.
Estados Unidos estaba dispuesto a hablar de asuntos económicos y de seguridad, pero únicamente si Cuba realizaba cambios fundamentales. Un mes después, el Cangrejo dio otro paso inesperado. En su primera entrevista con un medio estadounidense, declaró a USA Today que estaba dispuesto a negociar con cualquier representante designado por Washington e incluso directamente con Donald Trump. La declaración llamó especialmente la atención porque Rodríguez Castro no posee un cargo gubernamental formal. Ahora Axios añade una pieza todavía más explosiva. Funcionarios de la administración Trump están tratando de identificar figuras dentro del sistema cubano que puedan participar en un eventual escenario de transición. Entre esos nombres aparece nuevamente el nieto de Raúl Castro, aunque Washington mantiene dudas sobre cuánto poder conservaría cuando su abuelo ya no esté. Todo ocurre mientras Estados Unidos aumenta simultáneamente las sanciones, la presión económica y las operaciones de inteligencia sobre Cuba. La CIA ha reforzado sus recursos dedicados a la isla y Washington intenta identificar divisiones dentro de la élite gobernante. Por ahora, nadie ha confirmado que el Cangrejo sea el elegido para encabezar una transición ni que exista un acuerdo político con Estados Unidos. Pero algo sí ha cambiado. Un hombre que durante años permaneció detrás de Raúl Castro aparece ahora sentado frente a altos funcionarios estadounidenses y hablando abiertamente de negociar con Trump. El Cangrejo ya no está solamente detrás del poder, ahora podría estar intentando convertirse en una pieza dentro del tablero. Informó José Pérez para América Noticias. Surgen nuevos detalles sobre la muerte del oficial de la policía de Doral, hallado sin vida esta semana en el suroeste de Miami-Dade. Las autoridades lo identificaron como Erwin Fernández, un agente con 13 años de servicio, esposo, padre de 3 hijos y oficial de recursos escolares en la Downtown Doral Charter Elementary School. Fernández fue encontrado dentro de su patrulla en una zona rural de Redland, luego de que la oficina del sheriff de Miami-Dade recibiera un reporte sobre un hombre inconsciente poco después de las 6:20 de la mañana. La División de Homicidios asumió la investigación, aunque desde un principio indicó que no existían indicios de un acto criminal. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el oficial presuntamente se quitó la vida, aunque la causa oficial de la muerte continúa pendiente de confirmación por parte del médico forense. La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, quienes le rindieron un homenaje con una larga caravana policial hasta la oficina del médico forense de Miami-Dade. El Departamento de Policía de Doral recordó a Fernández como un servidor público ejemplar, comprometido con la comunidad y especialmente con los niños, mientras la alcaldesa Christy Fraga pidió acompañar a la familia en este difícil momento y destacó su integridad, humildad y vocación de servicio. Pero esta tragedia volvió a poner sobre la mesa un problema que durante años ha preocupado a las agencias policiales de todo el país: la salud mental de los oficiales. Diversos estudios en Estados Unidos advierten que los agentes de policía enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y agotamiento emocional debido a la naturaleza de su trabajo. Todos somos humanos y ellos están expuestos a tanta tragedia y tantas cosas en el día que son humanos y se llevan eso a la casa y tienen que poder hablar de eso y sentirse cómodos en hablar. Organizaciones dedicadas al bienestar de los cuerpos de seguridad sostienen que, cada año, decenas de oficiales mueren por suicidio, una cifra que en algunos años incluso supera las muertes en cumplimiento del deber. Programas especializados y la Línea Nacional de Ayuda 988 buscan reducir ese impacto y animar a los agentes a pedir apoyo antes de llegar a una crisis. En Doral, la muerte de Erwin Fernández deja una familia devastada, 3 niños sin su padre y una comunidad que intenta encontrar respuestas mientras continúa la investigación. También deja un mensaje que vuelve a resonar entre quienes portan un uniforme. Detrás de una placa también hay seres humanos que enfrentan batallas que muchas veces nadie alcanza a ver, informó Enrique López para América Noticias. Mientras el régimen cubano insiste en responsabilizar al embargo estadounidense por la falta de combustible y los apagones en la isla, nuevas cifras muestran una realidad mucho más compleja. Durante los primeros 6 meses de 2026, Cuba compró a Estados Unidos casi $96 millones en combustibles. Los datos fueron divulgados por el Consejo de Comercio y Economía Estados Unidos-Cuba y muestran que solo en junio las ventas alcanzaron casi $48 millones, prácticamente la mitad de todo lo exportado durante el semestre. Entre los productos enviados aparecen gasolina, queroseno, lubricantes, propano, aceites minerales y distintos derivados del petróleo. Pero hay una diferencia clave. La administración de Donald Trump mantiene una fuerte ofensiva contra el sector energético controlado por el Estado cubano. Washington sancionó a CUPET en junio y ha seguido ampliando las restricciones contra empresas y funcionarios vinculados al régimen.
Al mismo tiempo, permite determinadas exportaciones de combustible dirigidas al sector privado y a ciudadanos que no estén vinculados con el gobierno, las Fuerzas Armadas o los servicios de inteligencia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado que esa estrategia busca favorecer directamente a los negocios privados cubanos y aislar económicamente al aparato estatal. Reuters reportó en marzo que empresas estadounidenses ya habían enviado decenas de miles de barriles de combustible bajo esas excepciones. La diferencia forma parte de una política de presión mucho más amplia. Desde comienzos de este año, Washington ha intentado reducir drásticamente el acceso del régimen cubano al petróleo procedente del exterior, especialmente después del colapso de los suministros venezolanos. La administración Trump sostiene que su objetivo es cortar las fuentes de ingresos y energía del gobierno, sin cerrar completamente el acceso a alimentos, medicinas y recursos destinados al sector privado. La Habana, en cambio, acusa directamente a Estados Unidos de provocar la crisis energética. En mayo, el propio ministro cubano de Energía reconoció que el país había agotado sus reservas de diésel y fuel oil. Y mientras el régimen habla de bloqueo, los números muestran que el comercio energético con Estados Unidos no está completamente cerrado. La verdadera batalla está en quién puede comprar el combustible y quién puede beneficiarse de él. Washington intenta separar al sector privado del aparato estatal. La Habana denuncia una guerra económica. Y en medio de esa confrontación, el pueblo cubano sigue enfrentando apagones, transporte paralizado y una crisis energética que no da tregua, informó Alejandro Montes de Oca, para América Noticias. Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Una investigación del medio Diario de Cuba vuelve a poner en el centro del debate la relación económica entre México y el régimen cubano. El reportaje documenta el recorrido de un cargamento de leche en polvo que salió desde territorio mexicano y terminó dentro de la red comercial controlada por Gaesa, el conglomerado militar que domina gran parte de la economía de la isla. La investigación revela que las 25 toneladas de leche fueron importadas por Alcona S.A., una empresa estatal presidida por el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, uno de los hombres históricos más cercanos a Fidel Castro. Los registros aduaneros muestran que el cargamento salió desde el puerto de Altamira, en Tamaulipas, y fue exportado por una empresa mexicana establecida en Jalisco. Pero lo más llamativo vino después. Según el reportaje, esos mismos productos terminaron vendiéndose en tiendas administradas por Gaesa y en plataformas de compras para cubanos en el exterior, donde alcanzaron precios superiores a 3 veces su costo de importación. Para los autores de la investigación, ese recorrido refleja cómo productos básicos terminan integrándose a un sistema comercial controlado por el aparato estatal cubano. Diario de Cuba sitúa esta operación dentro de un contexto más amplio. Desde la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en 2018, México amplió su cooperación con Cuba mediante el envío de petróleo de Pemex, la contratación de miles de médicos cubanos y nuevos acuerdos bilaterales. Esa política ha continuado bajo la administración de Claudia Sheinbaum, que este año anunció que estudia ampliar las inversiones y la cooperación con la isla para, según dijo, apoyar al pueblo cubano. Sin embargo, la investigación sostiene que cualquier operación comercial en Cuba termina pasando por un sistema donde el comercio exterior, las importaciones y buena parte de la distribución están bajo control de empresas estatales y militares. En ese contexto, argumenta el reportaje, las divisas que llegan desde el exterior terminan alimentando una estructura económica controlada por el régimen. Todo ocurre mientras millones de cubanos continúan enfrentando una severa escasez de alimentos. Para los autores del reportaje, el verdadero debate ya no es únicamente quién envía alimentos a Cuba. La pregunta de fondo es quién controla esas importaciones, quién fija los precios y quién obtiene finalmente los beneficios económicos de un sistema que opera en medio de la escasez que vive el pueblo cubano. Una investigación que vuelve a poner bajo la lupa el papel de México en las relaciones comerciales con la isla y el funcionamiento del aparato económico del régimen cubano, informó Camilo Labastilla para América Noticias.
Nuevas sanciones de Washington golpean a la cúpula militar cubana. El Departamento del Tesoro agregó a 6 funcionarios y 5 entidades estatales a su lista de sancionados. Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó el alcance de estas nuevas sanciones. Las sanciones del día de hoy, el objetivo es frenar todo tipo de actividad militar que tenga que ver con la compra ilegal de armas. Y esto es también parte de una estrategia de la región para frenar este tipo de actividades ilegales. A través de un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que el régimen comunista cubano es un estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma radicales de izquierda violentos, difunde una ideología marxista nociva y sirve de plataforma para operaciones de Rusia, China e Irán. Al respecto, hablamos con el exagente de inteligencia José Cohen y esto fue lo que nos dijo. Un peligro adicional porque Cuba, la razón por la que hace que los chinos y los rusos y los iraníes tengan presencia en Estados Unidos es para un poquito de intentar chantajear a Estados Unidos. Si tienen un problema conmigo, tienen problema con esta gente. Entre los sancionados están el jefe de las finanzas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Oscar Enrique Biosca Gallego, el director de Relaciones Exteriores del MINFAR, José Antonio Remón Rodríguez, los agregados militares de Cuba en Rusia y China, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, además del general Heriberto Sánchez y el oficial Roberto Jesús Viciana Mouset. No sé ni por qué no lo habían hecho hasta ahora, ¿verdad? En un momento tan crítico, probablemente alguien dentro del régimen cubano está tratando de conseguir comprar armas o apoyo militar, tanto de China, de Rusia, de Irán. ¿Sabes este fenómeno de los drones que se ha comentado tanto? Washington también sancionó a las empresas estatales Tecnoimport, Tecnotex, la Unión de Industrias Militares, la empresa militar industrial Yuri Gagarin y Duna S.A. Según el Departamento de Estado, varias de estas entidades han facilitado la compra de armamento y tecnología militar procedentes de Rusia y China. El problema es que si ellos tienen los 300 drones esos que se han anunciado, el alcance de esos drones siempre hay un riesgo de, aunque Estados Unidos tiene un sistema muy sofisticado de radar y de tensión y de intersección, nunca ha tenido una amenaza tan cercana. Además de las nuevas designaciones, Washington amplió las sanciones ya existentes contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera, y contra el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legras Sotolongo, al incorporarlos también bajo la Orden Ejecutiva 14404. Con estas medidas, la administración Trump suma más de 24 personas y organizaciones sancionadas y anticipó nuevas sanciones contra el régimen cubano. Las medidas congelan los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, así como prohíben cualquier negocio con ellos y podrían sancionar a empresas extranjeras que presten servicios a estas entidades o personas sancionadas. Soy Jani González. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. La realidad de los hechos sigue desmontando esos mitos económicos vendidos por el castrismo, por el régimen de La Habana, y la falacia de que el embargo económico es el culpable de los males del cubano de a pie, de la economía, de su fracaso político, económico, social. Otra falacia, sin lugar a dudas, y les voy a documentar aquí el porqué. Según datos publicados por el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, Cuba-Estados Unidos, en los primeros 6 meses de este año en curso, hablamos 2026, primeros 6 meses, Cuba le compró a Estados Unidos productos sanitarios y también para el cuidado de la salud. ¿De cuánto estamos hablando? $1.132.176. Repito la cifra, en 6 meses, $1.132.176. Esta cifra, de nuevo, es entre enero y junio de 2026. Es la mayor reportada de los últimos 4 años, o sea, ha ido escalando, ha ido en aumento. Y estas transacciones son en el campo sanitario, específicamente, y suceden en medio de todas esas acusaciones continuas del régimen de La Habana, que trata de culpar, dice que el responsable de la crisis visible, ¿no?, del deterioro que hay en el país, que esa carencia de todo tipo que padecen los cubanos y los hospitales específicamente, se debe al embargo, se debe a Estados Unidos y su presión para que se produzca un cambio político interno en el país.
Pero esto no para aquí. Hay otros renglones que también quería comentar con ustedes. Alimentos y productos agrícolas, por ejemplo. En los primeros 6 meses del año en curso, Cuba compró literalmente 29.745.681 dólares. Exacto el número, ¿eh? Más de 218 millones de dólares estamos hablando. Ahora, ¿en qué se gastó ese dinero? ¿Dónde fue a parar ese dinero? En carne, compra de carne de cerdo, huevos, harina de trigo, leche en polvo. Y muchos se preguntan, ¿dónde están esos alimentos? ¿Llegan al pueblo? No. Hay otro aspecto que es compra de vehículos. Hay 72.210.947 dólares. Estamos hablando, para hacer números redondos, de más de 72 millones de dólares. Esto incluye motos, incluyen bicicletas y también, en todo eso, lo más insólito es lo que les voy a mencionar a continuación. ¿Sabe qué incluye? Azúcar. Importación de azúcar por 315.579 dólares. Ahora, si vemos toda esta información, yo me quedo con 2 o 3 preguntas en todo esto. Uno es, ¿cómo es posible que Cuba no pueda producir carne de cerdo, huevos, azúcar, y que tiene que comprarlo, importarlo de los Estados Unidos? ¿Ustedes qué piensan? Usted está aquí como visitante, podemos negarle esa visa. Esto no se trata de la libertad de expresión, se trata de personas que no tienen derecho a estar en los Estados Unidos. Nadie tiene derecho a una visa de estudiante, nadie tiene derecho a una green card. Así que cuando usted solicita una visa de estudiante o cualquier otra visa para entrar a los Estados Unidos, tenemos el derecho de negársela por prácticamente cualquier motivo. Si usted está pensando en traer a un familiar, contratar a un trabajador extranjero o espera la visita de alguien desde otro país, esta información le interesa. La administración del presidente Donald Trump endureció una vez más los controles para ingresar a Estados Unidos y ahora exigirá que los solicitantes de determinadas visas mantengan sus redes sociales abiertas al escrutinio del gobierno estadounidense. La medida, impulsada por el secretario de Estado Marco Rubio, amplía el proceso de verificación para varias categorías de visas de no inmigrante. Los solicitantes deberán configurar como públicas sus cuentas en plataformas como Facebook, Instagram, X, TikTok y otras redes sociales para facilitar la revisión de su actividad en Internet. Según el Departamento de Estado, el objetivo es utilizar todas las fuentes de información disponibles para identificar a personas que puedan representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública antes de autorizar su ingreso al país. Las autoridades insisten en que cada decisión sobre una visa es, en esencia, una decisión de seguridad nacional. La revisión no solo busca detectar posibles vínculos con organizaciones criminales o extremistas, también pretende confirmar la identidad del solicitante, verificar que cumple con los requisitos de la visa y comprobar que tiene la intención de respetar las condiciones de su permanencia en Estados Unidos. La administración Trump sostiene que recibir una visa estadounidense no es un derecho, sino un privilegio, y que quienes aspiren a entrar al país deben demostrar que no representan un riesgo para los estadounidenses ni para los intereses nacionales. Esta política forma parte de una estrategia más amplia para reforzar los controles migratorios y combatir el fraude en las solicitudes de visa. En los últimos meses, Washington también ha incrementado los procesos de verificación de antecedentes, el intercambio de información entre agencias federales y la revisión de perfiles digitales de determinados solicitantes como parte de sus medidas de seguridad. Especialistas en inmigración recomiendan a quienes tengan previsto solicitar una visa revisar cuidadosamente la información publicada en sus perfiles, ya que las autoridades podrán analizar el contenido visible durante el proceso de evaluación. No cumplir con los requisitos establecidos o impedir la verificación de la información podría afectar la aprobación de la solicitud en las categorías de visa incluidas en esta nueva política, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Y que había como un caos aquí pasando, la señora estaba toda sangrienta, 2 señores la estaban tratando de ayudar, dándole alguna ayuda.
pero estaban como perdidos. La señora estaba tirada en el piso, no la podían parar, estaba como media ida y sangrando muchísimo. Un nuevo y violento ataque al azar vuelve a sacudir las calles de Miami. Una mujer de 61 años fue brutalmente golpeada mientras caminaba tranquilamente por la emblemática calle 8 en el corazón de la pequeña Habana. El agresor no la conocía, no cruzó una palabra con ella y, según las autoridades, simplemente se abalanzó sobre la víctima y le propinó un violento puñetazo en el rostro antes de escapar. Todo ocurrió poco después del mediodía, cerca de la intersección de la Southwest 8th Street y la 11 Avenida. El golpe fue tan fuerte que la mujer cayó de espaldas, impactó la cabeza contra el pavimento y quedó tendida en medio de la calle mientras varios testigos corrían para auxiliarla. Las cámaras de seguridad de un negocio ubicado frente al lugar captaron toda la agresión. Las imágenes muestran a la víctima caminando con normalidad hasta que el hombre cambia de dirección, se acerca sin ninguna provocación y la golpea con extrema violencia. La mujer fue trasladada de urgencia al HCA Florida Mercy Hospital, donde los médicos confirmaron que sufrió fractura de nariz, una profunda herida en la mejilla que requirió puntos de sutura y múltiples golpes producto de la caída. La propietaria del establecimiento que captó el ataque aseguró que la escena fue impactante. Relató que encontró a la víctima completamente ensangrentada, desorientada y perdiendo abundante sangre, mientras varias personas intentaban ayudarla antes de la llegada de los paramédicos. Le hundió la nariz, o sea, la pobre señora quedó mal, aparte que estaba entrando y saliendo de conciencia. La policía de Miami logró arrestar al sospechoso unas 8 horas después. Se trata de Tavares Dewan Green, de 40 años, un hombre sin hogar con un amplio historial criminal que ya había sido arrestado en varias ocasiones por robo, allanamiento y agresiones. Fue un oficial que patrullaba regularmente la zona quien lo reconoció gracias a las imágenes de vigilancia. Según el reporte policial, al llegar a la unidad de crímenes violentos, el propio Green comentó espontáneamente que había tenido un mal día porque había golpeado a alguien. Más tarde confesó que, tras el ataque, regresó a su casa, durmió una siesta y fumó marihuana antes de ser capturado. Ahora enfrenta un cargo de agresión agravada, mientras la investigación continúa para determinar qué motivó un ataque que, hasta el momento, parece haber sido completamente aleatorio. Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad en las calles de Miami y reabre el debate sobre la reincidencia criminal y la atención a personas con posibles problemas de salud mental que permanecen en las calles, mientras vecinos y comerciantes exigen respuestas para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse, informó Enrique López para América Noticias. Ir a la playa en el sur de la Florida podría ser ahora mucho más seguro. Lo que hasta hace poco parecía una escena de película ya está funcionando en Sunny Isles Beach, donde la policía puso en marcha un innovador sistema de drones capaces de responder a una emergencia en el mar en menos de un minuto. Mientras los rescatistas corren hacia la víctima, el dron ya está sobrevolando el agua con un objetivo claro: ganar los segundos que muchas veces hacen la diferencia entre la vida y la muerte. El procedimiento comienza en cuanto entra una llamada al 911. Desde una estación automática, el dron despega de inmediato, localiza a la persona en peligro y, al llegar al punto exacto, lanza un flotador inflable que se activa automáticamente al tocar el agua. Al mismo tiempo, el equipo puede hablar con la víctima desde el aire, darle instrucciones para mantenerse tranquila y orientarla hasta que lleguen los socorristas. El sistema no reemplaza a los equipos de rescate, pero sí les da una ventaja enorme. En muchas ocasiones, las corrientes de resaca arrastran a las personas mar adentro en cuestión de segundos, mientras una moto acuática o una embarcación necesita tiempo para salir. El dron ya está ofreciendo apoyo desde el cielo y transmitiendo imágenes en tiempo real para que los rescatistas sepan exactamente qué está ocurriendo. Y los resultados ya son contundentes. Desde que el programa comenzó en enero de este año, los drones han participado en el rescate de 78 personas, convirtiendo a Sunny Isles Beach en la primera agencia policial de Florida en operar de manera permanente un sistema de Drones First Responder, es decir, drones como primera respuesta ante emergencias. Las aeronaves utilizadas son modelos Skydio X-10, operados por agentes certificados por la Administración Federal de Aviación. El proyecto requirió una inversión cercana a los $250,000, pero las autoridades aseguran que salvar una sola vida ya justifica el costo. La necesidad de esta tecnología queda clara al mirar las cifras. Florida registra cada año más de un centenar de muertes relacionadas con corrientes de resaca, consideradas uno de los mayores peligros para quienes visitan sus playas. Solo durante una semana de alta afluencia este año, Miami-Dade reportó más de 500 rescates acuáticos, la mayoría asociados precisamente a este fenómeno. Para millones de turistas que llegan cada año a Miami, Sunny Isles, Fort Lauderdale o las playas de Los Cayos, este sistema representa una capa adicional de protección. Sin embargo, las autoridades recuerdan que la tecnología no sustituye la prevención. Recomiendan nadar únicamente en playas con salvavidas, respetar las banderas de advertencia y nunca entrar al agua cuando existen alertas por corrientes peligrosas. Este proyecto también forma parte de una tendencia mucho más amplia:
Cada vez más departamentos de policía y bomberos en Estados Unidos incorporan drones para responder a incendios, personas desaparecidas, accidentes de tránsito y emergencias médicas. Lo que antes era una herramienta exclusiva para vigilancia, hoy se convierte en un recurso capaz de salvar vidas en tiempo récord. Los especialistas creen que, si los resultados continúan siendo positivos, otros municipios de Florida adoptarán sistemas similares. En un estado rodeado de agua y visitado por millones de personas cada año, reducir apenas unos segundos el tiempo de respuesta puede marcar la diferencia entre un rescate exitoso y una tragedia. Así que la próxima vez que vea un dron sobrevolando una playa del sur de la Florida, tal vez no esté grabando imágenes para una promoción turística. Puede estar participando en una misión mucho más importante: evitar que una familia tenga que lamentar una pérdida, informó Enrique López para América Noticias.